Un hombre no viola es la campaña que Enlace Nacional viene apoyando hace un año. Sobre ese tema vamos a conversar con Mariel Tábara. Ella es psicóloga responsable de esta campaña que viene promoviendo Demos. ¿Cómo está? Bienvenida a Enlace Nacional. Muchas gracias por la invitación y por permitirnos compartir las principales ideas de esta campaña de Demos. Así es. Cuéntanos primero en qué consiste esta campaña y cómo es que nació. Bueno, esta es una campaña que, como tú dijiste al inicio, ya está por cumplir un año, ¿no? Esta campaña es una campaña que lo que busca es señalar que hay una cultura en el país que tolera y que legitima, es más, la violencia sexual hacia las mujeres, fundamentalmente, ¿no? Y además busca señalar y hacer incidencia en el sistema de justicia, en situaciones, herramientas que se tienen que generar en el sistema de justicia para que la justicia cada vez esté más al alcance de las mujeres, pero además el sistema, sus operadores, las herramientas, los mecanismos que existen sean más amigables. El que facilite sobre todo las denuncias y la confianza, ¿no? Para que más mujeres que se sientan involucradas y maltratadas en este tipo de casos sientan que denunciando son tomadas en cuenta y que les dan solución sobre todo a su problema, ¿no? Que es un problema que lastimosamente aqueja a gran cantidad de mujeres en nuestro país. Sí, exactamente. Además es muy importante reconocer que tenemos muchos años haciendo énfasis en que las mujeres tenemos que denunciar y las cifras de la ENDES demuestran que cada vez denunciamos más las mujeres. Por ello, además, se refleja año a año en las cifras también de las denuncias que reciben las comisarías, las fiscalías, los procesos que archivan o no, o sentencias los juzgados. Sin embargo, como la atención en estos servicios no ha mejorado, ¿no? Las mujeres así nos lo dicen cuando una visita las regiones, las lideresas que comparten con otras mujeres, también recogen eso, no cambia el sistema de justicia para acoger aquello que empieza a demandar de las mujeres. Denuncias más, pero sin embargo sigues recibiendo, y sigues recibiendo las mismas ideas erradas sobre por qué te violaron, ¿no? O sea, sigue el policía juzgándote. Son los mitos que están concientizados en nuestra sociedad, lastimosamente. Yo creo que más que, están arraigados a una sociedad que culturalmente es machista y que además desde el machismo legitima, por lo tanto, valida este tipo de conductas, este tipo de masculinidades violatorias de mujeres, ¿no? Y de mujeres y en su mayoría niñas fundamentalmente. Que se están formando y que ya están creciendo pues con esa cruz, por así decirlo, con ese concepto tan negativo. Sí, a nosotras nos preocupa mucho. Y las cifras que hemos analizado del año pasado nos demuestran que el 72% de las mujeres víctimas de violencia sexual, que son más del 90%, el 72% de estas mujeres son menores de edad, ¿no? En su mayoría menores de 14 años, además. Esto en realidad nos escandaliza, nos llama muchísimo la atención, pero además nos convoca a tener que solucionar este problema y a reflexionar, porque lo que sucede finalmente es que tú tienes proyectos de vida de mujeres desde muy temprana edad que se van a ver frustrados por la violación sexual que sufren y que además en casos como los que hemos analizado, en los que son sometidas dentro de sus familias o dentro de ámbitos donde ellas conocen o donde ellas normalmente se sentirían seguras, el evento no se da una vez, sino se da en reiteradas, exactamente, ¿no? Sistemáticamente. Entonces, eso daña mucho más la subjetividad, ¿no? La seguridad de una misma, la autoestima. Y es que hay 3 mitos que me gustaría que tú nos lo digas porque se repiten constantemente, ¿no? Es algo como una pauta que está allí y que lastimosamente pues es errado y que ustedes dentro del trabajo que vienen realizando en Demos han podido ver que no siempre es así. Por ejemplo, uno de ellos es que pensar que las violaciones sexuales ocurren a jovencitas bonitas y que visten provocativamente. Pues no todas las personas, las mujeres sobre todo, que se visten de manera provocativa para unos, significa que tiene que estar obligadamente propensa a una violación. A veces alguna persona que se viste sin ningún escote también está en peligro de esa naturaleza. Sí, pero además para nosotras es muy importante hablar de esto para cuestionar
¿a qué le estamos llamando una forma de vestir provocativa? ¿No? Y entonces empezar a hablar de, tampoco a una mujer que va en minifalda, ni a un... hay derecho. Exactamente, o sea, a ninguna, ¿no? Se le diga cuál. Pero nos parece además que es una idea errada porque las cifras de denuncias de la Policía Nacional nos demuestran que en realidad, si el 75% de violaciones sexuales se dieron a menores de edad en este país, eso significa que esta idea de que las mujeres hacemos algo para provocar la violación sexual y por lo tanto nos vestimos de determinada manera es totalmente errada, o sea, queda descartada. Pero es bien importante reconocer que hay un porcentaje de la población muy alto, según la encuesta del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica, más del 75% de peruanos y peruanas creemos, y en Lima más del 90%, creemos que cuando una mujer va vestida de determinada manera por la calle se tiene que atener a las consecuencias porque está provocando alguna conducta en las demás personas. Pero esto tiene una relación muy... O sea, una relación muy cercana con que casi un tercio de la población de este país, el 27%, piense que las mujeres de alguna manera podemos provocar la violación sexual. Si bien no es la mayoría de peruanos y peruanas, que 3 de cada 10 peruanos y peruanas piensen que si es que a mí me violan, yo podría haber hecho algo. O sea, eso tiene que cambiar. Es parte, ¿no?, de la sociedad, de la cultura, de nuestra sociedad que ya ha crecido y a pesar de que ya en el siglo XXI ha cambiado muchas cosas, siguen... aferrándose a esa idea, ¿no? Siguen creyendo de manera machista que esa persona es culpable por tal o cual motivo. Otro de los mitos es pensar que la mujer a quien violaron camina por lugares solitarios, ¿no? Bueno, o que fue violada en la calle, ¿no? Y no violada en su domicilio. Pero cosa también que es demasiado falsa porque ustedes, y ya lo has mencionado, ese tipo de casos ocurren mayormente con personas que están en su entorno, puede ser padre, madre. Pero además los medios de comunicación todos los días nos presentan diversos casos y en su mayoría los casos que se señalan son casos de menores de edad y en entornos o de parte de, o cometidos por personas que ellos conocían, ¿no? En realidad para nosotros es muy importante hablar de esto. O sea, entendemos que también esta campaña ahora, además, durante estos 2 meses que tiene inscrita la palabra padre, ¿no?, es provocadora, que hay gente a la que le incomoda, pero hay que hablar de la violencia sexual incestuosa, ¿no?, porque se equipara casi al 50%, o sea, llega a ser casi el 50%, es decir, a las mujeres se nos viola tanto en la casa y en las escuelas como en la calle. Y eso en realidad sí debe ser atendido por las autoridades, pero también como sociedad tenemos que ir legitimando menos, ¿no?, estas situaciones que suceden en realidad en todo el país, en todas las regiones también. Hablaste hace un momento sobre el sistema de justicia. Estos entes que son realmente bastante importantes para que las mujeres sigan denunciando. ¿Ustedes vienen trabajando con ellos para que esto sea cada vez más ágil el trabajo que se viene haciendo? Sí, nosotras venimos ya dictando facilitando procesos con los magistrados y magistradas de 6 distritos judiciales de este país, 1 en la selva, 3 en la sierra y 2 en la costa fundamentalmente. Pero además de eso venimos haciendo incidencia política, ¿no?, con ellos, o sea, incidencia para que cambien y para que se adopten medidas fundamentales. Y de esas yo quería mencionar, digamos, una que a mí me parece que como que tiene el paquete completo o sea, las voy a fusionar a 3 de las que proponemos, que es que a las mujeres víctimas de violencia sexual, menores o mayores de edad, se les tome solo la declaración una vez. Pero que esta declaración sea tomada en un espacio que se les garantice la intimidad, ¿no?, la privacidad, la seguridad, pero además que se les tome el testimonio en el idioma en el que ellas quieran darlo. Es decir, si yo soy quechua hablante, yo debería poder dar mi declaración en quechua, ¿no? Si yo soy yo soy aguajún, yo debería poder hablar en este idioma también y no debería ser mi obligación como víctima aprender el castellano o en este momento comunicarme en castellano, ¿no? Pero esta medida de declaración única en un espacio privado, que son las salas de entrevista única o cámaras Gesell, brindar el testimonio en idioma materno, se suma además una medida que es que se incrementen el número de defensores y defensoras
públicos, o sea, es decir, abogados gratuitos para las víctimas. No es equiparable. El año pasado se recibieron más de 17.000 denuncias en el Ministerio Público y solo se patrocinaron 925 casos, menos del 1% de mujeres. ¿Qué pasó con el resto de casos, con el resto de denuncias? ¿Quedaron en el aire? Exacto, no recibieron, digamos, desde el Estado, la garantía para continuar su proceso judicial. Y entonces es como decirle a la mujer o a la niña, al niño, bueno, si no tienes dinero, en realidad tú ve cómo te las arreglas en el resto del proceso, ¿no? Eso es lo que pasa en el Estado, lastimosamente. ¿Quiénes están apoyando esta campaña? Nosotros estamos trabajando en esta campaña fundamentalmente con dos ONGs del interior del país, que son Prodemo y Humanidad Libre, pero además nos están acompañando los consejos regionales de la mujer de Junín y de Cajamarca, así como el colectivo Mujeres Creando de Arequipa, que además se ha creado justo para apoyar la campaña, con los comedores populares de Huancavelica y con la Federación de Comedores de Lima Metropolitana también, ¿no? La FEMOPAL, fundamentalmente ellas, ¿no? Para finalizar, ¿en qué regiones ustedes están trabajando y promoviendo esta campaña? En San Martín, Cajamarca, Junín, Huancavelica, Arequipa y Lima, ¿no? Bien, muchísimas gracias. ¿Y una página web donde puedan conocer el trabajo, donde puedan comunicarse con ustedes también? En realidad tenemos la página web de Demus, que es www.demus.org.pe/Un Hombre No Viola, pero además pueden buscar la campaña también en el Facebook con el mismo nombre, ¿no? Un Hombre No Viola. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Estuvimos conversando sobre la campaña Un Hombre No Viola. Volvemos con más.